Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana, en este día especial que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Que la paz, que el amor, que la misericordia de Dios te cubra de manera especial. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y como siempre estamos aquí en tu canal, en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Espero que sea de bendición para tu vida el tú entrar a este video. Yo te pido que si entraste, por favor, te quedes hasta el final para que puedas disfrutar de la palabra completa, puedas comentar, puedas compartir este video con alguien más, en tus redes sociales, con un amigo, con un vecino, con alguien que pueda recibir palabra. Amén. Así que vamos a estar rapidito entrando en materia y vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. 5:16. Dice así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, Dios, que sé, Dios mío, que va a llegar a cada corazón, que sé que va a ser el trabajo indicado y necesario para cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, que no sean mis palabras, sino la tuya, Padre, que estén tocando cada persona que entre a ver este video, Dios mío. Levanta, Señor. Oh Jehová, yo te pido que resucites, Padre, en esta hora. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que se vaya a hacer en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Anda en el Espíritu. Camina en el Espíritu. Amén, andar y caminar es la misma palabra, tiene el mismo significado, estas dos palabras. Podemos ver aquí cómo Pablo habla acerca de lo que es andar en el Espíritu. Pablo fue un maestro de la palabra. Vemos que cuando Pablo le escribía a Timoteo, Timoteo era un muchacho joven que no sabía mucho, estaba empezando en el ministerio, pero vemos cómo Pablo lo instruía, porque Pablo fue un verdadero líder. El líder no te va a ver como una amenaza, no te va a ver como menos tampoco. El líder te va a ver como un hijo, te va a instruir y va a amar tu crecimiento. Y Pablo era un verdadero líder, porque Pablo quería ver el crecimiento, no solamente de Timoteo, sino de cada iglesia que él le podía dar apoyo. Y cada una de estas iglesias, el Señor utiliza a Pablo para hablar, porque había una necesidad aquí. Entonces, había una batalla en la iglesia de los Gálatas, en los que conformaban esta iglesia. ¿Y cuál era la batalla? La batalla era que ellos tenían que caminar no bajo la carne, sino bajo el Espíritu de Dios. Hay mucha gente en estos tiempos, estos son unos tiempos donde para alimentar la carne, la comida carnal aumenta, está de sobra. Tú solamente necesitas tomar este aparato, abrirlo, entrar en una red social y ya tú empiezas por ahí a alimentar la carne. Empiezas a ver, a llevarle la vida a los demás, empiezas a pensar de una vez. Si viste a alguien que subió una foto, que la foto no estuvo muy bien, empiezas a criticarlo. Si alguien dijo algo y ves que no está de acuerdo a la palabra, también lo critica. Y por ahí, como dicen, se va la cosa. Entonces la gente, para alimentar la carne, no necesita hacer ningún esfuerzo. Simplemente lo que nos rodea es alimento que la carne puede utilizar para fortalecerse y crecer, porque recuerden que la carne también crece y se fortalece. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de saber acerca de la carne y del espíritu. La carne y el espíritu son dos fuerzas dentro de nosotros que pelean entre sí
y que habitan en nuestro corazón y que quieren dominar algo. Y usted dirá, hermana Cindy, ¿qué es lo que la carne o el espíritu quieren dominar? Las dos están detrás, perdón, de un mismo objetivo. ¿Y cuál es este objetivo que ellas quieren dominar? ¿En qué silla es que el espíritu o la carne se quieren sentar? Y está en la voluntad. La silla de la voluntad, de tu voluntad, es que una de estas dos quieren gobernar. Aquí la palabra de Dios nos habla claro, Pablo, en el versículo 16, y nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Vemos aquí que hay una lucha interior dentro de nosotros. El campo de batalla para la carne y el espíritu pelear están en nuestro corazón. Pero vemos que lo que una de ellas dos quiere conquistar en nuestra voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es lo que nos dirige a hacer algo o a movernos a determinado lugar. Nadie puede hacer nada si no tiene voluntad. Si usted se para y bebe agua es porque tuvo la voluntad de hacerlo. Si usted se siente es porque tuvo la voluntad. Si va a la iglesia es porque tuvo la voluntad. Si se acuesta es porque tuvo la voluntad. Todo lo que hacemos, nuestras acciones, están dirigidas bajo una voluntad. Entonces, ahora mismo, Dios quiere tomar tu voluntad. Porque la voluntad es algo muy importante para alguien caminar en el espíritu. Hay gente que no ha podido caminar en el espíritu porque su voluntad está cautiva. Ellos quieren, pero no pueden. O sea, quieren agradar a Dios, quieren ir a la iglesia, quieren buscar a Dios, quieren estar en el espíritu, pero sienten que no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque su voluntad está cautiva por alguien que se sentó en la silla. Yo le dije que esto es como que son dos personas que luchan y uno de los dos se va a sentar y va a tomar el control. ¿Quién va a tener una voluntad? La voluntad cautiva es a quien tú más alimentes y a quien tú más hagas crecer. Por eso Pablo lo dice aquí, anden en el espíritu y no satisfagan. Porque lo que mata la carne y lo que hace que la carne no se siente a dirigir tu voluntad es no alimentarla. Por eso estamos mirando mucha gente que quiere deshacerse del pecado, quiere deshacerse de los malos hábitos espirituales, quiere dejar la vieja vida, quiere enterrar al viejo hombre, pero no ha podido. Y usted se pregunta ¿por qué? Simple y llanamente, porque ellos nunca han dejado de alimentar las cosas que quieren dejar. Entonces, no es posible que tú dejes algo si tú lo sigues alimentando. Para que algo pueda irse o pueda morir o pueda desaparecer, va a necesitar morir, va a necesitar no tener de dónde seguir teniendo más fortaleza y más alimento. Entonces, la carne es como si tú tuvieras una visita en tu casa. Hay gente que tú le invitas a tu casa y mientras mejor tú lo trates, no se quieren ir. Así es la carne. Si tú la tratas bien, si tú le das alimento, si tú la complaces en todo lo que te pide, porque hay gente que todo lo que su corazón le pide y todo lo que su carne le pide, ellos lo alimentan. Si tú sales y le das a ella todo lo que ella quiere, entonces la carne tomará control de ti. Pero si tú aprendes a no ceder ante los deseos de la carne y a no alimentarle, el Espíritu de Dios te va a dirigir y te va a guiar. Pero para eso se necesita un sacrificio. Por eso yo en otro video hablaba acerca de la obediencia. La obediencia sin sacrificio no es obediencia. Hay gente que dice no, porque
no podemos sacar los versículos de contexto, hermano. No, porque la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio, que Dios lo que quiere, Dios lo dijo eso en otro contexto, porque el pueblo solamente se estaba enfocando en hacer un sacrificio en ese momento, un sacrificio de boca, pero seguían amarrados con el pecado. Entonces, eso no valía de nada. Pero la verdadera obediencia tiene que venir acompañada de un sacrificio. Y ese sacrificio siempre será agradar a Dios. Agradar a Dios será tu mayor sacrificio. Entonces, debemos de saber que tenemos que dar nuestra voluntad al Espíritu. Hay gente que vive bajo un estrés, bajo una angustia, bajo una desesperación. Porque todo ellos lo quieren controlar, todo ellos quieren manipularlo, todo ellos quieren tenerlo sometido bajo un control que ellos nunca lo van a poder tener. Porque el control que tú quieres ponerle a tu vida, o a tu matrimonio, o a tus hijos, o a tu familia, no será bajo tus fuerzas. Tu fuerza no determinará nada, porque tú no puedes controlar las cosas que salen de tus manos. El único que puede tomar el control de lo que tú no puedes es el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios controle lo que está afuera, primero te tiene que controlar a ti por dentro. Por eso yo me sorprendo con mucha gente. A veces se me acercan personas y yo la observo y veo que me hablan. Me gusta mucho dejar que la gente se exprese. Y hablan y gritan y viven con el dedo señalando a todo el que está a su alrededor. Señalan al marido, señalan los hijos, señalan la economía, señalan la enfermedad, señalan la situación de vida, los problemas, el proceso. Pero al final me doy cuenta que el problema no está en lo que ellos señalan, el problema está en su interior. Porque a veces nosotros culpamos de que las cosas estén dobladas, que estén boca abajo, pero somos nosotros mismos los que tenemos ese desorden en nuestra vida y lo estamos transmitiendo a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no hay una guianza espiritual. El Espíritu te guía, pero el Espíritu te va a guiar hacia la paz, hacia la unidad, hacia el amor. Nadie me puede decir que el Espíritu lo guía si ellos están enemigos de todo el mundo en su familia. Nadie puede decir que el Espíritu lo guía si ellos odian, si ellos maldicen, si hay palabras que salen de ellos que a Dios no le agrada. Entonces ahí no está el Espíritu gobernando. Hay un problema. Y la problemática es que de tu voluntad la carne ha tomado el control. Por eso hay gente que hace cosas aunque no quiera, porque es que ya su voluntad no está en ello. La voluntad la tiene la carne. Y la voluntad es algo muy importante, porque si Satanás toma el control de tu voluntad, tú no vas a poder, por más que llores, por más que te arrepientas. Yo he visto gente llorar en el altar, llorar ante Dios, llorar en la iglesia, llorar delante de los pastores y decir, yo no lo voy a hacer. Y salir de ahí y hacer el pecado. Te dice, wow. Pero ese es una perdición, ese no sirve. Tal vez usted dirá, no es así. Es una alma que necesita de Dios. Lo que pasa es que es una persona que su voluntad está cautiva. Porque muchas veces nuestra voluntad está cautiva hacia la carne y los deseos de la carne. Por eso es importante que tú como creyente tomes el control de tu voluntad, no tú, sino que dejes que Dios tome el control, porque tú mismo no vas a poder controlar tu voluntad. Cuando te llegue la tentación, cuando te llegue el desánimo, cuando te llegue y te toque la puerta aquello que te derriba,
Y aquello que te hace la guerra, ¿con qué lo vas a enfrentar? ¿Con un deseo solamente de serle fiel a Dios? Porque un deseo de tu querer, tú puedes desear cualquier cosa, pero no todo lo que se desea se tiene. Porque yo desee tener ese celular no quiere decir que yo lo tenga. O porque yo desee tener un yate no quiere decir que yo lo tenga. O yo desee cualquier cosa en esta tierra. Un deseo no garantiza una posesión. Un deseo es una primera parte para tal vez poder tener lo que deseamos. Pero no es lo que no garantiza la posesión. Entonces, el desear no querer fallarle a Dios no es suficiente. Se necesita un control de algo más poderoso, de algo más profundo, de algo que va a dominar tu voluntad, pero también dominará lo que te quiere dominar a ti. Y eso que puede hacer esa obra se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, cuando caminas con Él, cuando convives con Él, cuando lo abrazas a Él, cuando Él es el que te guía y dirige tus pasos, se encargará de convertir tu deseo en una realidad. Entonces, caminar en el Espíritu nos va a garantizar una vida no de derrota, sino de victoria. Las verdaderas victorias no se pelean desde la carne, se reciben en el Espíritu. Pregúntale a Ana dónde recibió a Samuel. Pregúntale a David cuando destruyeron todo en su casa. Se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, se llevaron todo y destruyeron todo lo que él tenía, lo prendieron a fuego. ¿A dónde fue que recibió dirección, recibió victoria y recibió una palabra de aliento? Le dijo al sacerdote, pásame el efod porque tengo que consultar a Jehová. Entonces, desde el Espíritu es que tenemos victoria sobre la carne, sobre lo que nos atormenta, sobre lo imposible, sobre el diagnóstico, sobre todo lo que nos golpea. Tendremos victoria, pero no es desde la carne, sino desde el Espíritu. Por eso Pablo dice aquí, anden en el Espíritu, no lo sientan solamente. Ahora, si Pablo hubiese dicho, sientan el Espíritu, hace mucho que muchos estuvieran ya con toda la victoria ganada ya. Así si hubiese sido fácil. Siéntanse a la iglesia. Y cuando un predicador que está lleno de Dios suelte el aceite, como las mujeres, las insensatas que le pidieron aceite a las prudentes. Vengan, denme de ese aceitico. Y así no es. Sientan el Espíritu porque el pastor predica. Sientan el Espíritu porque la alabanza que pones en tu casa es muy linda y está llena de Dios. Pero eso no es caminar en el Espíritu. Porque caminar en el Espíritu es que Dios esté presente en el momento en el que tú le quieras fallar. Se fue la alabanza en lo que están ahí. Ya nadie comenta y ya nadie adora a Dios. Aunque la palabra parece un poco dura, es la realidad. Entonces no podemos creer que sentir, no podemos confundir el sentir su presencia en andar con Él. Porque andar con Él es estar de acuerdo con Él. Hay gente que Dios incluso le dice que hay ropa que no se pueden poner. Esto parece de loco, hermano, pero le estoy hablando algo espiritual. El Espíritu te dice cómo te debes de vestir. El Espíritu te dice qué palabras pueden salir de tu boca y qué palabras no deben de salir. El Espíritu te dice cuando vas a hablar mal de alguien,
Mira, no lo hagas. Ten cuidado. Restaura con amor. No pienses así. El Espíritu te dice, no digas esto porque si lo dices, vas a armar un caos. No hagas esto, te dice el Espíritu, porque si lo haces, te va a ir mal. Entonces, ser guiado por el Espíritu va más allá de tú sentarte en la iglesia y sentir su presencia. Ser guiado por el Espíritu es hacer lo que el Espíritu quiere que tú hagas. Poner tu voluntad en sus manos y dejar que Él te dirija en todo lo que vayas a hacer. El Espíritu de Dios quiere que tú aprendas a caminar con Él. Para caminar en el Espíritu, primer punto, tenemos que estar en comunión. Y hay mucha gente que está confundida con lo que es la comunión. Porque hay gente que piensa que la comunión es solamente tú cerrar tus ojos, estar ahí y decir, ay Señor, tócame, yo quiero que tú me toques, Señor, quiero sentirte aquí, papá. Eso es comunión, sí. No te voy a decir que no, pero no es toda la comunión, es una partecita muy pequeña para lo que engloba la palabra comunión y lo que es la comunión. Porque la comunión es un acuerdo entre dos personas. Entonces, cuando yo hablo de comunión, yo estoy hablando de que yo estoy en paz y de que yo estoy de acuerdo y bajo un mismo sentir y bajo un mismo enfoque con aquella persona que he tratado la comunión. O sea que si yo estoy en comunión con Dios, Él y yo no estamos en que yo quiero hacer lo que yo quiera y lo que Él me dice que yo haga, yo no lo hago. No. Estar en comunión es que yo quiero lo que Él quiere y Él quiere lo que yo quiero. Es llegar a un punto de acuerdo. Es estar de acuerdo. Entonces, hay gente que piensa que estar en comunión es solamente cuando llega la prueba no decir una palabra mala. Claro, eso es parte de la comunión, pero la comunión se rompe en la desobediencia. Y no solamente en una parte, sino en todo el sentido. Entonces, la comunión con el Espíritu es lo que hará que el Espíritu permanezca en nosotros. Y al Espíritu permanecer en nosotros, podemos caminar con Él. Por eso muchas veces hay personas que te dirán que tú estás loco, porque a veces yo me pongo a orar en cualquier lado, hermano. Y a mí no me importa lo que la gente diga. Yo prefiero ser loca para el mundo y cuerda para Cristo. Donde yo tenga que levantar un clamor, yo lo levanto. Aunque la gente piense que estoy hablando sola. Yo sé que yo no estoy hablando sola. Yo sé que Dios me está escuchando. Porque a veces el Espíritu te pondrá a hacer cosas que parecen de locos. Cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu, a veces tú vas a estar metido en un hogar y de repente tú vas a sentir algo y tú tienes que decir, bueno, aquí se tiene que levantar un clamor porque yo siento que hay algo que hay que romper. Muchas veces tú vas a ir caminando, vas a ir manejando y al estar en el Espíritu, tú vas a sentir como que tú estás en el aire. Y tú vas a sentir su presencia y vas a sentir que tu mente ya no pensará pensamientos negativos. En tu mente solamente estará una alabanza, una adoración o una oración a Dios. Porque caminar en el Espíritu te va a desconectar de la tierra y te conectará con el cielo. Por eso yo no creo en alguien que diga que camine en el Espíritu y hable malo.
Yo no creo que alguien camine en el Espíritu y cuando llegue a su casa, después que danzó, que rompió 4 sillas en la iglesia danzando y que habló más lengua que Pablo y todos los corintios, llegue a su casa y arme un caos y se estén matando entre el marido y la mujer. Eso no es caminar en el Espíritu, porque el que camina en el Espíritu, donde Él está, el Espíritu está. Nunca se aparta de Él su Espíritu Santo. Entonces Dios quiere caminar contigo, no en una parte. Dios no quiere solamente venir y decir, bueno, yo quiero solamente estar contigo en la iglesia. Pues en la iglesia, ahí es que yo voy a estar contigo. Respeta la iglesia. En la iglesia no piense malo. En la iglesia que no le des cabida a los pensamientos que tú le das en la casa. En la iglesia no diga las malas palabras que tú dices en la casa. En la iglesia compórtate, vístete, no como te vistes en la casa o en el trabajo o afuera. Vístete, ahí tú sí te puedes poner tu ropa desahogada. Pero cuando estés en la calle, ya tú sabes cómo que tú vas a vestir. Eso no es andar en el Espíritu. Porque no podemos creer que andamos en el Espíritu solamente por tener en un solo contacto, en una sola ocasión, un contacto con Dios. Porque para andar en el Espíritu tenemos que vivir en rendición total. Usted se mete a YouTube y usted va a poner este mismo tema. Y usted va a encontrar mucha gente que te va a hablar de andar en el Espíritu y te va a hablar más de demonio que otra cosa. Porque ahora eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Que le hablen de brujería y que le hablen de demonio. Y es increíble que la gente no quiera aplicar la palabra en su vida. Porque a ti no te va a cambiar el tú saber que te están haciendo brujería. A ti te va a cambiar que el Espíritu de Dios viva contigo. Porque si el Espíritu está dentro de ti, no hay brujería que te toque. Entonces, ¿cuál es el afán que la gente tiene de conocer lo malo y no de conocer el Dios que es bueno? Queremos saber más de Satanás que de Dios. Tenemos que entender de qué verdaderamente qué es lo que Dios quiere que su pueblo aprenda. Porque si Dios hubiese querido que su pueblo aprendiera de brujería, no tuviéramos la Biblia, tuvieran un libro que hablara de todo eso disparate. Pero eso no es lo que Dios quiere que tú aprendas. Él quiere que tú aprendas su palabra. Porque su palabra enderezará tus pasos y te llevará al cielo. Y hay mucha gente que necesita saber que para andar en el Espíritu tiene que tener cuenta de qué fuente se está pegando. Porque tú quieres andar en el Espíritu, pero tu historial en chat, en YouTube es ¿con quién estoy peleando? ¿Quién me está tirando brujería? ¿Cómo derribar o saber que hay una bruja cerca de mi casa? ¿Cómo vencer los demonios en rangos espirituales? Entonces, a veces la lucha que tú tienes no es con demonios. A veces la lucha que tú tienes y la problemática que tienes está en tu corazón. Porque tu corazón necesita ser sanado, ser restaurado y ser cambiado por el poder de Dios. Se fue la alabanza aquí. Porque yo sé que hay gente que no le gusta esto. Pero lamentablemente yo no estoy llamada para predicar un mensaje que le guste a la gente. Yo soy una Jeremías. Yo estoy llamada para predicar un mensaje que la gente necesite. No un mensaje que a la gente le guste o no le guste. Si a usted no le gusta el mensaje, gloria a Dios. Y si a usted le gustó, gloria a Dios. Como quiera, es su palabra. Entonces debemos de saber que caminar en el Espíritu no es no es tanto de demonios, no es tanto de espíritus que andan, no.
Pablo me está diciendo que es una lucha interior y que es algo del corazón. Aquí lo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera. Vemos aquí toda esta característica de la carne que muchas veces nosotros ignoramos y no sabemos que estamos peleando con eso. Dentro de nosotros, no afuera, dentro. Entonces, andar en el Espíritu nos va a capacitar para vencer todo lo que en nuestro interior hace guerra. Identifica primero cuál es tu enemigo para poder vencerlo. ¿Tu enemigo está afuera o está adentro? Porque a veces nosotros pensamos que el enemigo está afuera, que el ataque viene de afuera, pero muchas veces el ataque está adentro. ¿Por qué se arman los pleitos? Se arman porque tú pierdes el control cuando te hacen algo, te enoja, te aira, estralla, habla muchísimas cosas, enciende al otro, el otro se enciende por allá, se arma una discusión. Pasa porque hay poco dominio propio. ¿O por qué caes en el mismo pecado? ¿Caes porque el enemigo te puso a alguien? ¿O hay una persona? ¿O caes porque aún sin haber nadie, tú vas y buscas a alguien con quien caer? Escucha esto. ¿Por qué está pasando el problema? Porque estamos pegándole al enemigo las cosas muchas veces que nosotros no hemos sometido a los pies de Cristo. O sea, hay una problemática y hay una guerra que Pablo dice que nosotros vamos a tener en el interior. Andar en el Espíritu significa que necesitamos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dime, ¿qué hago? ¿Quieres que ore más? ¿Quieres que ayune más? ¿Quieres que pase más tiempo contigo? Pasar más tiempo con Dios es como que usted toma una pizarra. Pasar más tiempo con Dios es igual a hacer la voluntad de Dios. Usted lo puede escribir en una pizarrita. Pasar tiempo con Dios, pone el signo de más, es igual a hacer la voluntad de Dios. Todo el que pasa tiempo con Dios terminará haciendo su voluntad. No hay manera. Por más que tú digas que tú no puedes hacer algo, si pasas tiempo con Dios, vas a poder hacerlo. Por más que tú digas que no puedes cambiar algo, si pasas tiempo con Dios, eso cambiará. Porque el punto está en nosotros rendirnos ante Él. Por eso la Biblia habla claro y dice, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Porque de nada nos vale orar 3, 4 horas, llenarnos del Espíritu, pero durar 6, 7 horas haciendo cosas que a Dios no le agrada. O sea, hay un desbalance en nuestra vida. Porque era como yo comentaba con alguien el otro día, yo decía, la oración, solamente la oración no es efectiva si no hay obediencia. Y alguien me contradecía y me decía, no, porque la oración tiene poder, porque yo le decía, claro que tiene poder, claro que sí. Pero es que de nada vale que alguien ore si no obedece. La oración te ayudará a obedecer, pero si tú no quieres obedecer, si tú no pones de tu parte, por más que tú ores y tengas esa desobediencia constante y tengas lo que no es de Dios agarrado, por más que ores y no lo sueltes, no vas a poder ver la gloria de Dios, mi niño. Porque es que se necesita obedecer.
Se necesita orar, pero se necesita obedecer. Entonces, tenemos que aprender a entender cuál es el significado de caminar en el Espíritu. Significa obedecer, significa conectarse, significa comunión, significa rendición, significa obediencia. Todas estas cosas que he mencionado son las que nos van a ayudar a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es como hay gente que lo está poniendo, que está queriendo sacar la cosa de contexto. Caminar en el Espíritu es una rendición total a la voluntad de Dios. No es ser grande, es ser pequeño. En una ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál va a ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Será por cualidades? ¿Será por posiciones? ¿Por qué será? ¿Cuál será el mayor? Pero el Señor les respondió una respuesta y le dio algo, una respuesta que ellos no se imaginaron. Y le habló de la rendición, de la humildad, de lo pequeño, que es lo que se nos ha olvidado a muchos de nosotros. Creemos que vamos a vencer desde una posición de altura, pero donde verdaderamente se vence es en el piso. En el piso vas a pelear las batallas más grandes de tu vida. Y en el piso donde el Espíritu de Dios te fortalecerá y donde tendrás que aprender a rendir tu voluntad a Dios. En el secreto fue donde David pudo formarse como guerrero y de ser guerrero empezó a formarse como rey. En el secreto, en el olvido, donde nadie te ve, Dios está formando algo precioso dentro de ti. Así que en este día yo te invito a que todas las puertas abiertas que el enemigo ha puesto en tu camino, las cierres. Te invito a que desde el día de hoy tú decidas abrazarte de su presencia y rendirte ante Dios, aunque duela, aunque incomode y aunque no te guste. Olvídate de ti y acuérdate de Él. Y Dios te recompensará grandemente. Hoy es el día de tú rendirte a Él. Hoy es el día de caminar en su presencia. Hoy es el día de aprender a depender de Dios. Que Dios te bendiga de manera especial, que Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques. Te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales, amén, ya que estaré subiendo también por ahí algunas palabras. Me puedes buscar en YouTube como Cindy Jaques Oficial, amén. Me puedes buscar en TikTok y en Instagram como Cindy CJC, amén. Dios te bendiga. Comenta aquí debajo qué tal te pareció este video. Dale me gusta. Comparte esta palabra con alguien más para que alguien también pueda ser bendecido. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Shalom.